porque los he tenido a ellos delante y he podido decir. Pero lo importante es que la has aprovechado bien, porque podrías no haberla aprovechado. No, pero digo, es verdad, en un primer turno, si hay algo que queréis deciros, o no tanto apostillar, porque yo creo que habéis ido construyendo, pero sí decir entre vos, deciros, y si no, pues damos paso a un turno de intervenciones, reflexiones, consideraciones, preguntas directas. Eso sí, voy a pediros, por favor, que seáis breves en la formulación y sintéticos en la formulación. Todos tenemos siempre muchas cosas que decir, sin lugar a dudas muchas cosas que enseñar, pero los que nos han venido a enseñar son estos 5 señores. Los demás nos limitamos a la pregunta, a la reflexión breve, por favor, porque si no, no tenemos tiempo. Os van a pasar un micrófono, o sea que si alguien, Domingo, tú querías empezar. Gracias. Gracias. Hemos oído cosas muy ricas de tipo principalmente sociológico, pero la única persona que ha hablado de transmisión del conocimiento es quien no dirige un centro, sino que lo ve desde la administración. Eso me llama mucho la atención. No hay algo que decir sobre la calidad de la transmisión del conocimiento, sobre la recuperación de los conocimientos, incluidos los conocimientos de tipo propiamente cristiano, es decir, y no estoy hablando de formación moral, sino de formación de conocimiento, porque historia, también historia de la Iglesia, historia, filosofía, hasta, no sé, filosofía tomista. Yo veo que en Estados Unidos la filosofía tomista tiene un enorme éxito ahora, porque es una estructura, y nos falta estructura. Alguien ha dicho que, el último creo, interventor, que ha recuperado la fe cuando ha encontrado una persona libre, pero si no hubiera tenido algún sedimento de conocimientos, ¿qué hubiera recuperado? Y hoy yo creo que muchos, yo hablo como padre y abuelo más bien, yo creo que el problema es que no hay conocimientos en campo propiamente cristiano. Conozco muchas personas y muchos jóvenes que proceden de ambientes no cristianos que no tenían una estructura, solo el deseo verdadero de ser hombres. Y encontrando el testimonio cristiano, se han hecho cristianos. Solo para puntuar eso. De todas formas, estoy de acuerdo con usted. Quiero decir, el desarrollo cultural que hemos perdido, pero eso en los programas, con las distintas leyes, el desarrollo de contenidos, ¿no? La implicación de nuestros profesores en la implicación didáctica para construir. Yo digo que los libros no los necesito, los libros de texto, donde esté un buen manual y un buen profesor que quiere construir su clase todos los días, un buen manual y un profesor que sepa, claro, porque si quiere construir otras cosas, no, pero que sepa. Yo los libros de texto, este sincretismo de refritos que siempre se ha hecho, lo siento por las editoriales, nunca me han gustado. A mí siempre me ha gustado en mis clases de filosofía, de historia y de sociología hacer la clase diaria, y si es posible y el tiempo me da, hacerla todos los años otra vez, ¿no? A partir de unos contenidos, claro, no me la invento yo, ¿no? Pero bueno, ahí se puede andar muchísimo. Solo quería apuntar las dos, que no eran contradictorias las dos. Bueno, yo que sí he citado el tema del aprendizaje, bueno, lo han citado otros también, ¿no? Pero yo no haría una dicotomía. O sea, yo precisamente creo que el aprendizaje, la transmisión de conocimientos se convierte en el espacio real para una auténtica educación. Una educación que va más allá del propio conocimiento en sí. Hay un señor que se llama Javier Orrico, que no sé si le conocen, que ha escrito un libro muy combativo que se llama La educación destruida. Se lo recomiendo, es un profesor de instituto de Murcia, completamente acristiano, lo dice explícitamente, de hecho ataca mucho a la Iglesia en su libro, y sin embargo el libro es una joya, que yo recomiendo a todos, cristianos y no cristianos. Y hay un momento dado en el que el tipo describe lo que para él fue
las clases de matemáticas de su profesor que tuvo en X momento, ¿no? Y entonces dice que se acuerda de don no sé cuántos, por supuesto tiene nombre, don no sé cuántos, en cuya clase la matemática se convertía para mí en una luminosidad de infinito, una cosa así dice. Una terminología prácticamente religiosa en una persona teóricamente no religiosa, ¿no? Posiblemente lo sea más de lo que él cree, pero bueno. Quiero decir, es así, es decir, o sea, yo tengo un poquito, pero eso ya estoy hablando como Javier Restán, ¿eh? Yo tengo un poquito de temor de aquel planteamiento de que por aquí van los conocimientos y luego hacemos otro tipo de cosas en el que enseñamos pues los manidos valores u otras cosas que son muy importantes o más importantes que los conocimientos. Por ser un poco radical, aunque luego tengo que matizarme a mí mismo, yo diría, lo único que hay que transmitir son los conocimientos. Es en la transmisión del conocimiento donde va todo, donde va todo. O sea, un profe tiene 50 minutos o una hora frente a un alumno. Y lo que es leal con esos alumnos es enseñarles lo que les tiene que enseñar hasta el fondo. Yo he dicho un segundo punto que es llevar los conocimientos hasta el límite de sus consecuencias, hasta la totalidad de sus implicaciones. Yo, que soy cristiano, estoy convencido que todo conocimiento es un punto, todo aprendizaje, es un punto de apertura hacia el misterio, del que ha hablado también el padre Isidro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los profes tienen que ser muy leales. No es primero la matemática y después le doy la manita y tal y le echo una mano. No, la mano que tienes que echar a tu lo que es leal, lo que es verdaderamente propio de un centro, lo que es honrado con esa persona, si me permiten, desde mi humilde punto de vista, es tú le tienes que dar matemáticas. Y es en las matemáticas donde tiene que brillar todo. Tengo un ejemplo un poco extremo también, unas amigas mías que trabajaron en Túnez, dando clases en la escuela italiana de Túnez, pero al servicio, digamos, del obispo o arzobispo de Túnez. Por supuesto, iban algunos extranjeros, pero el 95% eran alumnos musulmanes. Estas personas eran personas católicas y además consagradas. Ellas daban italiano. Y un día un profesor, un grupito de padres musulmanes, pues bastante fundamentalistas, protestó ante la embajada italiana porque estas mujeres hacían proselitismo. Y entonces es muy curioso porque ellas dicen, jamás hemos hablado del cristianismo ni de la religión, jamás. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, que enseñando Dante, enseñando la literatura italiana, enseñando las palabras, lo hacían con tal pasión, pero centrándose en la cosa misma, no con trampa, como diciendo, bueno, te voy a meter esto para meterte un gol. No, con lealtad, o sea, te voy a enseñar Dante hasta el fondo, pero solo Dante. Se generaba una curiosidad de tal calibre en las personas que se hacían preguntas. Se hacían preguntas, que es lo máximo, lo máximo. El resto, la respuesta es un don. Pero se hacían preguntas. Y eso yo creo que en la escuela se debe dar a través de la transmisión de conocimiento. Yo confío 100% en esos 50 minutos más que en todas las actividades que después vienen y tal, y con otros acompañamientos de otro tipo, que no digo que no sean necesarios, muchos niños los necesitan y a lo mejor todos. Pero yo creo que la cuestión es esa. La cuestión son esos 50 minutos, la cuestión son las matemáticas, por ponerlo esquemáticamente, ¿no? Sí, a ver, vamos por... Yo quisiera agradecer todas las intervenciones porque he aprendido mucho. Me ha parecido muy interesante los diferentes enfoques con sus diferencias y sus planteamientos que yo creo que son unitarios cuando uno los ve desde aquí, desde este lado. Por ser un poco práctico, hay un tema que me ha llamado más la atención de todo el interés que me han parecido todos, es el tema de los profesores. Todo lo que aquí se ha ido hablando, en el fondo, del colegio católico o no católico, el colegio que sea, tiene que tener unas personas que transmiten unos conocimientos, dan un ejemplo de vida. ¿Se puede ser un colegio católico con profesores no católicos? ¿Cuántos tiene que haber?
una pregunta un poco retórica, pero ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna experiencia en el momento presente, en una sociedad como la que tenemos? Nos gustaría que fuera otra o distinta, pero esta es la que tenemos. ¿Qué se puede hacer para que en un colegio, realizando las tareas tan importantes que tiene que hacer, de dar clase, de resolver los problemas que tiene que haber, conseguir que sus profesores se formen y se formen bien en este área? ¿Hay algún sitio donde podamos ir a buscar un profesor con un mínimo de formación sobre el cual construir? Es decir, ¿o tenemos que poner en marcha alguna acción con vista en el largo plazo de ir construyendo esas personas que irán construyendo los colegios católicos? Gracias. Si os parece, podríamos hacer algo, porque en este momento hay otras 2 palabras pedidas, que intervengan las 2 personas que han solicitado turno, y anotáis las preguntas y, si sois tan amables, contestáis después, porque yo creo que va a ser mejor. No. Vamos a respetar el orden. Me voy y luego porque si no... Muchas gracias. Muchas gracias a los 5 intervinientes, porque abundo lo que acabas de decir. Creo que hemos venido aquí a aprender y a redescubrirnos quienes nos hemos dedicado a la educación. Gracias, Juan Antonio, por hablar, y yo creo que había que reiterarlo una y otra vez, del acto de amor que supone educar, eso de las obras de misericordia, o sea, poner el amor en todas las personas que lo necesitan. Y yo creo que eso es una parte de la clave para que los profesores realmente lleguen a su labor completa de transmitir conocimientos, pero basándose en dar una formación integral. A través de cada asignatura, yo he sido siempre profesora de dibujo técnico y de descriptiva, y podías transmitir perfectamente todas las virtudes, que no solo ya los valores que deseabas. Pero, Javier, te brindo una frase que utilizo con mucha frecuencia, que no es mía. Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Yo creo que esa es la realidad en lo que tendríamos que apoyarnos para educar. Esa frase es de Pitágoras, del siglo, creo que segundo antes de Jesucristo. Y creo que entonces y ahora la realidad auténtica es saber que educamos no para conseguir un futuro, sino para hacer hombres, personas, sea cual sea el trabajo que realicen, que puede ser muy humilde, que puede ser muy estupendísimo socialmente, pero quizá el defecto, a mi modo de entender y por los años que he estado en contacto con la escuela católica, de religiosos y de laicos que dan una educación católica. Quizá el problema es que se ha dado un pendulazo por un malentendido ayornamiento. Se han ido la escuela católica basada en las congregaciones religiosas dedicadas a la educación, han perdido parte de las vocaciones y por lo tanto de los profesores. Y en estas escuelas hay muchísimos profesores que han entrado sin estar para nada de acuerdo ni aceptando el proyecto educativo, ese ideario que tiene una escuela católica. Gracias a Dios, pues los laicos están en este momento dando un testimonio y complementando aquello que no viene por otro lado. Perdón porque me he extendido demasiado, pero quería simplemente hacer una reflexión. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos los ponentes las intervenciones, porque la verdad es que es una riqueza de comentarios que es difícil en un minuto resumir lo que yo ahora mismo tengo en la cabeza, pero sí me gustaría hacer un par de comentarios, no son tanto preguntas, aunque me uno a la pregunta que se ha hecho en relación a los profesores. Yo creo que se habla de conocimiento, estamos hablando de conocimiento. Yo creo que no se puede transmitir aquello en lo que uno no cree y lo que uno no vive.
Yo soy profesora en la universidad, que tiene mucho que ver con los colegios, porque recibimos personas muy diferentes. Yo llevo más de 20 años y los alumnos que nos llegan ahora nada tienen que ver con los que nos llegaban antes. Entonces yo creo que hasta en la hacienda pública que yo explico, no es lo mismo explicar hacienda pública a una persona que tiene unas convicciones, que tiene una forma de vida. Yo creo que ser católico es vivir un tipo de vida, no es ni una ideología, es una forma de vida, es una opción de vida. Por lo tanto, solo transmitimos aquello en lo que creemos, lo que se deduce que si la escuela católica no transmite a través de sus profesores esa forma de vida, yo creo que no está cumpliendo su principal función social, porque la escuela es escuela más católica, es decir, tiene un nombre y un apellido. Damos por hecho que como es escuela tiene que ser la mejor académicamente, pero no puede perder el apellido y el sentido que tiene ese apellido. Y luego se ha hecho referencia, me gustaría comentar muchas cosas, pero se ha hecho referencia a un tema especialmente importante, que es el de la familia, creo que ha sido el padre Isidro. La familia y la escuela. Yo creo que no podemos conseguir los mejores resultados. Podremos conseguir buenos resultados, pero no los mejores si no trabajamos conjuntamente los padres con la escuela. Yo creo que eso produce un cierto desequilibrio a los chicos, aunque voy a hacer un matiz porque esta mañana me ha ocurrido una cosa curiosa en la facultad. Digo que aunque sea necesario ese equilibrio, y a mí me ha dejado preocupado, lo veo en positivo, pero me ha dejado preocupado el dato de que no sea el primer criterio al elegir un centro. Yo creo que debería ser la formación católica para los creyentes, al menos así lo fue en nuestra familia y creo que eso es importante. Pero me ha dejado preocupado el dato porque creo que si elegimos o si las personas que acuden a la escuela católica no lo hacen por el apellido, lo hacen solo por el nombre, daría igual cualquier otro centro de igual calidad académica. Pero esta mañana, y me gustaría compartir con ustedes esta anécdota, ha ocurrido una cosa curiosa en la facultad que me ha contado el párroco de la facultad. Estábamos tomándonos un café, se ha acercado un alumno y le ha comentado al párroco, un alumno de primero de carrera: mire, hay unos ejercicios ahora, aquí parte el sacerdote, dice, mire, ¿a usted le importaría que yo viniera con mi madre? Es decir, que a lo mejor se está produciendo un cambio y a través de la formación católica de esas familias que llevan a sus hijos por otros motivos, pues son los hijos los que acaban convirtiendo a los padres. Y yo creo que eso es un fenómeno que debería la escuela católica profundizar en ello e intentar conseguir que a lo mejor el proceso de transmisión de la fe, que inicialmente era en la familia o surgía en la familia, pues a lo mejor ahora es al revés. Es la escuela, la católica, la que tiene que jugar ese papel, ¿no? Yo creo que por lo menos deberíamos pensarlo. Bueno, yo también me uno a los plácemes y manifestando mi satisfacción por el nivel y la hondura y la sinceridad de las intervenciones de nuestros ponentes. Por supuesto, escuchándoles, se me han presentado a mí muchas preguntas, muchas inquietudes y alguna lamentación también. Yo digo, la Escuela Católica es una institución creada por la Iglesia misma, porque comprende que la educación religiosa, el crecimiento en la fe de los jóvenes, necesita realizarse en el contexto del aprendizaje, de la maduración, de la formación de una gestalt, de una visión completa del mundo. Por eso nace la escuela, porque si no, para la catequesis ya está la parroquia, pero es que estamos intuitivamente en la escuela, la Iglesia desde el principio, y ahora quizá de una manera más reflexiva estamos viendo cómo la fe crece o se destruye en su relación con la cultura, en su relación con la visión del mundo, la visión de la persona, los criterios de comportamiento, los modelos de vida, los objetivos que una persona va integrando. Quizás sin darse cuenta está incorporando el veneno que elimina su fe al cabo de unos cuantos años. Y aparte de las muchas cosas que se podrían decir en favor de la importancia de la escuela católica,
Yo hoy quiero señalar y preguntar cómo veis esto, vosotros que estáis ahora mismo en esa experiencia o en esa trinchera, ¿no? Es decir, yo veo que la religiosidad de nuestros jóvenes, pues está, cuando existe, muy distorsionada, muy inquieta, muy desfigurada, porque ellos respiran una fe que es profundamente anticristiana, digo, una cultura que es profundamente anticristiana. No es personalista, no es espiritual, no es trascendente, no es libre en el fondo tampoco, no incorpora la noción del misterio en la vida. En nuestra cultura han desaparecido términos como el alma, nadie habla de las almas, no existe, de la inmortalidad. Y puede desaparecer, no ha desaparecido el término, pero puede desaparecer la realidad de la libertad. Entonces, en ese contexto, yo digo, dos cosas os pregunto. ¿Pensáis que una de las misiones principales hoy de la escuela católica es proporcionar una visión del mundo, un conjunto de saberes, una cultura en definitiva, proporcionada a la fe en Dios y a la fe en Jesucristo? Porque dentro de la unidad personal del creyente tiene que haber armonía, tiene que haber compatibilidad entre las afirmaciones de su fe y las convicciones o los criterios o los símbolos de su cultura. Hoy no hay esa armonía y siempre el conflicto se suele resolver con el triunfo de la cultura y el hundimiento de la fe del adolescente o del incipiente universitario. Naufragan en la fe en cuanto comienzan a ser conscientes de la cultura en que están, porque esa cultura asfixia su vida. Yo entiendo que hoy la escuela católica tendría que tener la misión fundamental de transmitir una cultura solvente, contrastada, científica, pero compatible con la fe cristiana. Sobre todo en la imagen del hombre, el concepto del hombre, el concepto del mundo, muchos temas que tienen una... Y eso yo pienso, pregunto, que no se puede hacer sin una confesión explícita de fe. Una cultura o una educación católica que profese, digamos, el silencio discrecional, creo que se queda a mitad camino. Tiene que haber una profesión, por lo menos, no una profesión obsesiva, cargante, molesta, sino, normal, y la profesión más del testimonio que de la palabra. Es decir, yo recuerdo unas palabras de Benedicto XVI, dice, ¿cómo se aprende a creer? Pues aprendemos a creer como aprendemos a hablar, conviviendo con creyentes, es decir, asimilando la visión de fe que tienen las personas en las cuales hemos depositado nuestra confianza. Eso se realiza primero en la familia, eso se realiza también en el colegio. Yo pregunto, ¿estoy equivocado? ¿No estoy equivocado? ¿Es así? ¿No es así? Estamos haciendo esta especie de recuperación de lo que podríamos llamar, aunque sea entrecomillando, cultura cristiana, es decir, visión del hombre, visión del mundo, visión de la convivencia, ideales de progreso, modelos de relaciones humanas compatibles con la fe, esperanza y caridad. ¿Sí o no? Bien, gracias. Sentidos libres para responder a las 4 cuestiones han sido, ¿no? 4 cuestiones que se os han planteado.
No, pero a mí me gustaría que todos tuvierais una palabra que decir, por favor. Yo me lanzo a ser el primero. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. Dentro de los problemas que yo denunciaba o que hacía reflexionar al principio, y no hemos tocado el tema de los contenidos, pero ciertamente uno de los grandes problemas es el cultural. Pero claro, si el propio centro educativo católico no recupera su identidad católica, difícilmente, nadie da lo que no tiene, difícilmente va a poder aportarlo. Pero ciertamente es el gran problema. También me sorprende, tenemos un grave problema en los colegios, es que al final ponemos delante de nuestros centros educativos católicos a maestros que no se tendrán formación católica, pero vivencia católica, por lo menos, que sean testigos, que realmente sean ese acompañante, esa persona que de alguna manera llene los deseos o acompañe los deseos del corazón humano, que decía también San Agustín, pues es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Pero hay un problema cultural muy de fondo en los contenidos. Ponemos a un maestro y le damos un libro de texto que es el mismo que tienen en el colegio público de al lado, con todos los respetos, que no aporta, qué diferencia, cuidamos que sea menos pornográfico en algunas ocasiones, algunos libros de texto, sobre todo de secundaria, poco más, bueno, y no sé si a veces lo cuidamos también, pero poco más. ¿Qué diferencia? Que el grave problema que tenemos en nuestros alumnos, y los profesores universitarios lo van reflejando, cada vez más estamos consiguiendo que nuestros alumnos de los colegios, la escuela católica en concreto también, no piensen. Es una cosa curiosa, no piensan. Su nivel de abstracción es bajísimo. No pasan del concreto al abstracto, ya no es ni el tercer nivel de abstracción, ni el segundo, ni el primero. Y no piensan por sí mismos. Y uno de los centros educativos que abrí, se me acercó una comisión de alumnos de 16 años diciendo que habían venido al colegio a aprobar, no a pensar, y que tenían los profesores empeñados en pensar. Y claro, yo me planteé muchas cosas. Cuando me encuentro un grupo de jóvenes, bueno, a partir de ahí fuimos trabajando con ellos y esos alumnos terminaron pensando. Pero parece que este acto que es tan humano, en nuestros centros educativos no se promueve el pensamiento autónomo, no se promueve el pensamiento crítico, si no promovemos ni los niveles de abstracción. O sea, es muy importante. Ojalá los alumnos pudieran redescubrir a Santo Tomás. Ojalá, yo soy muy enamorado de Santo Tomás. Pero vamos, y yendo más atrás, siquiera que el mito de la caverna les diga algo, o que les diga algo de Aristóteles, que les pueda plantear y no digan, pero entra en el examen o no entra, que les haga dar un salto distinto, ¿no? Estoy de acuerdo con don Francisco Romo, que si desaparecían los libros de texto y volvieran los grandes maestros que utilizaran grandes manuales, podríamos volver a transmitir una cultura y un pensamiento, ¿no? Ciertamente yo creo que es un problemón de los que tenemos. ¿Dónde están esos maestros católicos? Hombre, tú eres director de colegio, yo también estamos buscándolos todos los días. Que sean maestros, que sean maestros. Yo, si no recuperamos la idea de que sea maestro, en el sentido clásico grecolatino, es decir, que tiene discípulos, que es un maestro que es capaz de descubrir en el discípulo aquellos talentos, como el maestro cristiano, que Dios le ha dado y que le acompañe, le provoque las preguntas, le ayude en ese caminar. No le dé las respuestas, pero le ayude a encontrar las respuestas. Y que el alumno, el discípulo diga, caramba, este es un maestro que marca mi vida, que abre mi corazón, que me guía en un camino, que es un gran maestro que luego me suelta de la mano para que encuentre otro maestro, y que me exige mucho porque me quiere mucho. Ojalá. Tú también dime dónde están, que te los apunto. Muy brevemente, yo creo que la clave está en la selección y formación del profesorado, en la selección y la formación del profesorado. Y lo creo porque sería un flaco servicio a los centros católicos el que, como antes, la imagen del educador católico estuviera clericalizada. O sea, yo creo que necesitamos abrir las puertas a modelos de identificación más ricos y, por lo tanto, necesitamos incorporar ese tipo de creyente que vive su fe en una cotidianidad distinta de la que la vive el clérigo o la religiosa, o necesitamos eso. Por lo tanto, no hay alternativa a procurar seleccionarlos y formarlos, pero desde luego desde ahí. También es posible, yo creo que sí. Es decir, en Estados Unidos las universidades de la Iglesia son ecuménicas, están puestas en colaboración con en la India, en las universidades en la India hay profesores hindús y hay
porque yo creo que los conocimientos, hay dos teorías en esto, ¿verdad? Los conocimientos llevados hasta su profundidad generan el marco de comprensión. Y otros dicen, sin el marco de comprensión mínimo, los conocimientos no llegan a su profundidad. Bueno, no sé qué es primero, ¿verdad? Pero yo sí creo que los hechos dicen que eso es así. Yo, don Fernando, vamos a ver, yo no creo que se trate solo de una cultura compatible con la fe. Es que yo no me explico la cultura sin la fe. O sea, es que creo que es algo mucho más fuerte y que no puede ser algo defensivo, en el sentido yo creo que tiene que ser una situación en la cual esta cultura en la que estamos cuestione tan en serio como sea necesario la fe para que la respuesta de fe se dé en la cultura. Claro, y que la fe cuestione la cultura. Eso es. Sí, sí, el mutuo cuestionar. Por lo tanto, es que es posible, bueno, hay que hacer lo posible. Si no acertamos a la primera, habrá que hacerlo otra vez, a la segunda o a la tercera, pero ahí nos jugamos mucho. Bueno, yo estudio en la escuela católica de hace muchos años y creo que si se compara cómo era hace un tiempo y cómo es ahora, creo que hay una diferencia grande y quizá explica el miedo que hay actualmente en la escuela católica a un planteamiento adoctrinante o indoctrinante o proselitista. Y en el sentido en el que se ha dicho aquí, yo lo comparto, que no debe ser así. Pero yo no sé si por reacción a un planteamiento quizá no oportuno o no adecuado o no propio en otra época, ahora se ha pasado a un extremo demasiado descomprometido. Y yo creo que, como también has dicho tú, me parece que es muy importante que haya identidades fuertes y que es importante que eso se traslade a la selección y la formación de profesores. Yo creo que en una universidad pues me parece razonable que haya profesores que no sean católicos porque hay un planteamiento diferente. Ahora yo entiendo que la enseñanza es diferente, la enseñanza media, infantil y primaria sobre todo. Me parece que tienen que tener modelos católicos y a la hora de seleccionar profesores, yo he tenido la oportunidad de hacerlo últimamente bastante, hay un momento en el que tú tienes que decidir entre una serie de perfiles y tienes que ver qué importancia le das al inglés, qué importancia le das al control de la hora, qué importancia le das a que esté alineado con el ideario. Y ahí es donde uno se retrata en la importancia que le da a su identidad cristiana. Y ahí es donde cada uno ve qué peso tiene en su mente la identidad cristiana del colegio que dirige. Y me parece que tal como veo yo el panorama de la educación católica hoy, hay que darle más peso, porque lo que necesitan los alumnos es testimonio claro de vida cristiana. Evidentemente tienen que ser buenos profesionales y tienen que saber inglés, pero necesitan que sean... Porque además hay que tener en cuenta que hay muchos padres, a lo mejor depende uno de su clase social, pero hay enormes bolsas de personas que no tienen apenas formación y que tienen mucha dificultad para transmitir la fe a sus hijos. El mundo no está lleno de titulados universitarios con una gran formación. Hay mucha gente que necesita imperiosamente de la escuela para que eduquen a sus hijos en la fe. Y bueno, no siempre la parroquia da un servicio muy bueno. Si tampoco lo da la escuela, pues ¿quién diablos va a transmitir la fe? Porque yo entiendo que también hay una tarea de evangelización de la que tiene que participar la escuela católica, y es más, que tiene un enorme protagonismo y que no hay que descafeinarla, porque si no, si perdemos la evangelización, pues no sé qué pasará del evangelio. Yo solo dos breves cosas. Con respecto a, yo llevo 7 años de director, yo siempre he trabajado con lo que se me pone delante. Quiero decir que para mí no es tanto problema, aunque evidentemente cada uno piensa en el ideal que quisiera tener con él, ¿no? Pero es evidente que yo tiendo a que en la relación con algunos profesores que tienen una sensibilidad especial por incidir en la educación, en el crecimiento de los chavales y en la transmisión de esos conocimientos que hacen crecer y que tienen sobre todo una estima real y verdadera por el significado de las cosas, por la verdad, la relación día a día es una especie de trama y de red que a mí me construye y que construye a ellos, de tal modo que inmediatamente lo que salta es la confrontación con el ideal, con el proyecto educativo del colegio que se tiene. Y ahí yo sí exijo en la entrevista o en la formación del profesorado compartir esa tensión ideal. El problema es cuando yo me encuentro algún profesor que me dice, no, yo es que esto no quiero saber nada de ello, porque esto lo leo y no lo entiendo. Perdona, ¿qué quieres decir que no lo entiendes? Porque tú luego vas a transmitir una manera de expresar
a tus alumnos. En ese sentido, yo no me resisto a que no exista una cultura con una mentalidad precisa que nace de la experiencia de la fe, y que yo creo que estoy obligado, de alguna manera, a construirla día a día, en la conciencia de esa experiencia, en la relación con la realidad que tengo delante. Si yo doy religión, pero si doy filosofía, doy filosofía, y si doy historia, doy historia, claro. Entonces, ahí tiene que emerger, evidentemente, porque no es lo mismo enseñar historia desde el punto de vista liberal, o desde el punto de radical liberal, o desde el punto de vista marxista, o desde el punto de vista nihilista, que dar historia desde una conciencia cristiana. Pero no porque demos historia cristiana, que tampoco me importaría, porque hay ciertas figuras que están eliminadas de la historia y son cristianos que harían entender definitivamente la historia que de otro modo no se entiende, ¿no? En ese sentido, por terminar, yo, uniendo las dos cosas, creo que el sujeto, el que aquí hemos, de alguna manera, junto con una identidad fuerte, reclamado, es esta libertad del educador que se juega continuamente y personalmente, primero con los que le han puesto allí, porque yo, la profesora que pongo, de cualquier profesora, sea de ciencias, sea de biología, yo le exijo que tenga una relación con lo que está haciendo, o de inglés, conmigo y con los alumnos y con la jefe de estudios, que conjuntamente construyamos lo que está sucediendo en la escuela como conciencia y análisis crítico de la realidad, que es la definición más bonita que me gusta de cultura. Día a día construyendo como una conciencia, ¿no?, que no es un discurso teórico, porque mucha gente no tiene que hacer una reflexión teórica, pero tú inmediatamente entiendes si te sientes unido en ese trabajo con él o no. Y eso supone una implicarse, una relación, eso supone salir de tu despacho, eso supone no cerrar tu despacho y que no entre allí nadie para que no te moleste, o pedir informe. No, yo voy a coger y me paséis un informe toda la semana de lo que hay allí, de lo que habéis hecho, ¿no? Tiene que ser algo vivo, realmente, en la que nosotros estamos implicados, porque... Bueno, también no lo sé, a lo mejor he metido la pata respecto a quien hace informes, si los hace bien, pues bienvenidos sean, no sé. Pero desde luego yo quiero una relación con el sujeto que vive la fe y que construye. Y asumimos así que haya gente que no sea creyente, o que sea católica y no sea practicante, pero no puede no decir, a mí esto me da igual. Yo eso sí que no lo aguanto. No te puede dar igual, yo respeto, pero tú tienes que ser leal, porque a mí lo que me interesa es la pasión tuya por la física. Tu conocimiento de física hasta el fondo, y allí en el fondo nos encontramos, ¿no? Pero eso es un trabajo titánico para nosotros. Y la formación del profesor. Es que lo siento. ¿Quieres añadir algo? Bueno, es una interpelación directa, perdona, no pero quedas tú. Lo único que me ha suscitado la intervención de don Fernando es aquella frase de Juan Pablo II, de que una fe que no se convierte en cultura es una fe no vivida y pensada. Y así lo creo. Y que una vez que la fe, en los casos donde nosotros podemos ver que esa fe se convierte en cultura, en personas, en grupos, en instancias, también en instituciones, puede ser, ¿no? Ese hecho es bueno para la sociedad. Y eso es muy importante. La sociedad, en su conjunto, lo necesita. Y yo creo... Perdón. No, simplemente eso, y que solamente puede existir un verdadero diálogo social, un diálogo verdadero, o sea, que la sociedad sea rica, esto bueno, pues que los españoles tenemos un hándicap muy importante en ese sentido, capacidad de un diálogo profundo, respetuoso, con la diferencia, capaz de perdonar la diferencia de los demás, de integrarla, de abrazarla, de intentar comprender su verdad, etcétera. Es un ejercicio que hacemos muy poco. Solo se puede dar cuando realmente, en el caso de los cristianos, han convertido, digamos, han hecho el esfuerzo de convertir su fe en cultura y están dispuestos a dialogar con quien se les ponga delante, ¿no? También necesitas un interlocutor que quiera escuchar, ¿no? Pero siempre que yo creo que hay una propuesta cristiana, que hay un hombre cristiano real en el ámbito educativo o en el ámbito que sea, en el ámbito político, yo creo que se suscita, por lo menos en bastantes personas, el deseo de entrar en un encuentro, en un diálogo, el deseo de una sincero, de entender la verdad del otro, de entender la vida del otro, ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio fundamental y que nosotros tenemos que contribuir como cristianos haciendo este ejercicio, ¿no? Bien, yo no sé si hay una última intervención para que nadie se vaya con las ganas.
y si no, pues daríamos por clausurado este acto. Muchísimas gracias a los 5.